Bienvenidos a Endos, el podcast donde conocerás los mensajes de las hormonas, esos códigos metabólicos que cada día vamos a develar junto a ti. En el día de hoy traemos a la doctora Yasmín Gómez, endocrinólogo, quien guiará todo nuestro periplo en el universo hormonal. Así es, y hoy vamos a abordar un tema crucial, el control de peso. Y hay un mito, que el control de peso depende de la voluntad. Pero ¿saben qué? No solamente depende de la voluntad, sino se trata de lo que usted come cuando su cuerpo le pide comer. ¿Alguna vez, porque a mí me ha pasado, te has sentido que necesitas comer pero no sabes qué comer? O que sabes lo que tienes que hacer, pero el cuerpo no coopera? Tú sabes lo que hay, pero... Entonces yo digo, ella hizo eso, pero en el fondo, ella y su cuerpo lo saben. Así es, porque hay que recordar que el cerebro, las hormonas y nuestras emociones son las que están a favor, pero muchas veces en contra de lo que sabemos que queremos comer o que necesitamos comer. Hoy vamos a entender eso, vamos a entender cómo el cerebro, las emociones y las hormonas regulan el deseo de comer. ¿Por qué? Porque hay hormonas que me dicen cuando estoy llena. El cerebro también tiene centros de saciedad y las emociones. En mi modo romántico, la psicología, la biología y la economía ambiental tuvieran que ver con el control de tu peso. Exactamente. Y es que la regulación del hambre, del apetito, no es tan simple, no es algo lineal como hemos creído anteriormente. Es una red entramada entre lo que es las hormonas, lo que es el centro del hambre y la saciedad que está en el cerebro, el hipotálamo, que es el máster regulador de cuando tenemos hambre o cuando debemos parar de comer, y nuestras emociones. Entonces, eso es muy importante. Saber cuándo detenernos, aprender a escuchar a nuestro cuerpo y a sentir nuestras emociones para diferenciar y saber si estamos bien equilibrados. ¿Ustedes sabían que los endocrinólogos somos lingüistas? Lingüista, mírenme cómo me lleno de orgullo. Lingüistas son los especialistas del lenguaje. Y digo que somos lingüistas porque nosotros somos los que estudiamos el lenguaje del organismo y de sus códigos, que son las hormonas. Entonces, existen diferentes lenguajes en el contexto de sobrepeso, obesidad, control de peso. Y dentro de esos códigos, les cuento que hay un código que se llama la leptina, que ese es el código de estoy lleno, de la saciedad. Ese código se produce en el tejido adiposo, como hemos hablado en otras intervenciones, en otros podcasts. Pero actúa diciéndole a tu cuerpo, yaestabueno.com, no tienes que comer más. Pero cuando se vuela ese sensor de yaestabueno.com, el paciente sigue comiendo, la persona sigue comiendo y puede aparecer, inequívoco, sobrepeso y obesidad. Tenemos la otra, que es el código del hambre. Me gustaría que me dijeran en mi casa cuando tienen hambre, tengo alta la grelina, o la grelina se me está expresando. Eso va a ser chulo, ¿tú te imaginas? Ahora digan ustedes, cuando tengan hambre, tengo la grelina alta. Sí, la grelina es la hormona del hambre y se produce en el estómago. Pero también existe otra hormona que tiene que ver muchísimo con el control de la energía, con la utilización apropiada, con que llegue al destino ideal dentro de la célula como fuente de energía, que es la a veces amada y otras veces odiada, culpada de muchas cosas,
con verdad y con falsedad, la insulina. Esa hormona que se produce en el páncreas, en las células beta, y que yo la llamo la llave, que abre la puerta de la célula para que entre la energía en forma de azúcar de afuera adentro, hasta el lugar favorito de la doctora María Bell, las mitocondrias, para desarrollar todas sus actividades metabólicas. Y otra que es una directora letal en cuanto a lo que es el control de peso, el cortisol. El cortisol o la hormona del estrés. Pero debo decir la verdad, el estrés no es malo en sentido global, porque existe un estrés benéfico que se llama euestrés, que fue el que permitió que nos quitáramos de frente al mamú cuando venía corriendo, que fue el que nos hizo escondernos del león, que es el que nos hace saltar del carro que se va a estallar. Ese se llama euestrés y es bueno. Pero cuando el estrés es crónico, como esa relación tóxica, esa persona, él o ella, que no te deja vivir en paz, que es ahí, ese es un indicador de disestrés y ese te sube el cortisol. Y el cortisol tiene que ver incluso con la manera de metabolizar la energía. Y ustedes sabían, muchas veces ese deseo que tienes de comer dulce no es mala maña, ¿no? Que no me escuche la doctora Bell. No es mala maña, es el cortisol que te está induciendo a comer más dulce. Por lo que la solución no necesariamente es a lo macho aguantarte. No, baja el estrés al tóxico o a la tóxica, ponlo en su lugar que te está subiendo el cortisol. No me escuchó ella, ¿verdad? Y por otro lado, que no todo es fisiología en la regulación del hambre y la saciedad, que tenemos que tener en cuenta que hay una parte hedónica, que a veces comemos por puro placer, por costumbre. Pero Antes, para tener dopamina. Claro, pero antes de eso, perdón, que fue que en el veneno y la vorágine de la intriga, me fui. Hay un equipo pelotero, más allá de las hormonas. Dime, Gugi y Jasmine, la microbiota, señores, ese parque de bacterias, de microorganismos que tenemos en el intestino, nos ayudan a metabolizar de formas distintas lo que ingerimos. Antonia, ¿te diste cuenta? Tú y Marta, tu hermana, comen lo mismo. Esa mujer se come una ponchera de pasta con pan y tú comiendo lechuga y ella flaca como un gargajito y tú gorda que hasta el agua dices que te hace engordar. Parte de todo eso, una parte de esa responsabilidad está dado en que tenemos microbiota diferente y ese microbioma hace que metabolicemos la energía de una forma distinta entre unos y otros. Y que cuando se altera nos pide seguir comiendo más esas cosas dañinas. Pero esas son las que les gustan. Nos queda claro entonces que no se trata de un solo componente que se altera en el sistema, sino que la integración del sistema es tanta que cuando se altera un componente se altera todo el sistema. O sea, tú estabas hablando de estrés, pero en realidad el estrés al que nosotros estamos en este momento acostumbrados es lo que es el disestrés, que es el estrés crónico. El malo, el continuo, el que no nos salva la vida, que nos arruina la vida. Por eso levanto mi bandera en contra de la gente tóxica en tu alrededor. Claro, ese estrés nos impide tener una respuesta psicológica, emocional y conductual adaptativa adecuada. Entonces, comenzamos a disfuncionar, tenemos demasiado estrés, liberamos mucho cortisol, nos da hambre, tenemos pocas horas de sueño, no solo por trabajo, sino por la tecnología. Esas pocas horas del sueño nos llevan también a secretar citoquinas que no son adecuadas, nos llevan a comer de noche, vamos a tener también una mala alimentación que nos va a llevar a secretar demasiada insulina, vamos a estar en presencia de obesidad que nos va a llevar a que la leptina y la insulina no tengan una acción adecuada, hay resistencia a su acción. Entonces la persona cae en un círculo vicioso, se estresa, cortisol sube,
come. Cuando come no es comida de buena Le calidad. gusta comer el dulce, pero no es su culpa, es el cortisol. Exacto. Entonces, ese No se aumento. estoy defendiendo, que conste. Sí, yo voy a hablar acerca de eso, que no estoy de acuerdo La contigo, pero neurobiología. está bien. No estoy de acuerdo Quiero que contigo, no pero tengan en está cuenta bien. que su defensora soy yo. desde No, yo no estoy temprano. totalmente de acuerdo, pero bueno, ingerimos azúcares, entonces aumentamos la grasa, aumentamos la resistencia a la insulina, se inflama el tejido y vienen los estados de enfermedad. Yo quería decirles a ustedes que muy complacida estoy porque lo sabía de antes, pero oírlo de sus bocas, el saber por qué yo me como una comida saludable, me como mi ensalada, mi soya, me como mis carbohidratos complejos Ajá. y cuando termino de comer parece que no he comido nada y quiero comerme algo más. O sea que tu chocolate es por el cortisol, Mi María chocolate Vela. es para el cortisol, pero yo creo que el problema hay que matarlo de raíz, es como tú dices, no es comerse el dulce o el chocolate o el capuchino, sino simple y llanamente ver cómo nosotros vamos a modular eso que nos esté elevando el cortisol, no es ir al consultorio del médico y decirle, es por el cortisol alto, ya, bájame el cortisol, un medicamento para bajar el Hasta yo cortisol, quiero que me lo vemos bajen, ¿eh? un sinnúmero de suplementos para bajar el cortisol. Doctora, el estrés, suplemento para bajar el estrés. Exacto, Yo el quiero problema. reducir peso. El problema está en matar el asunto de raíz para que ese elemento entre en control y se pueda controlar el sistema. Y ahí es que vemos que es un sistema integrado, que no se trata solamente de que hay una cosa que está fallando, sino que hay todo un círculo vicioso que usted acaba de descubrir. Y algo importante, hablando del chocolate y que nos hace sentir mejor, es el hambre emocional. Porque Organízate. Organízate, hija de mi corazón. Cuando yo quiero, porque a veces a ustedes les Cuéntame ha más. sucedido, tienes hambre, pero no es un hambre así. Es un hambre de un pastelito. Selectiva, Es selectiva. un hambre de un helado de... Es un hambre de habichuela con dulce. Es un hambre de la pizza de... Es un hambre del locrio que hace mi tía. Que está en San Juan. Háblame. A propósito de San Juan, es un hambre de chacá que yo tengo. Háblame del hambre, Jazz. ¿De cuántos tipos de hambre? Ante todo, hija mía. Y eso es, doctora, eso es, Dolly. Realmente esa hambre que a usted le da no es un hambre que nace del estómago, no es que ese estómago está vacío, Es fisiología. ¿eh? Es un hambre que nace de una emoción que puede ser frecuentemente tristeza o felicidad. Puede ser estrés, puede ser ansiedad. Ese momento donde yo empiezo a comer, no me sacio. No me voy a saciar porque realmente estoy comiendo, no porque mi cuerpo me pide que lo necesite. Ese máster que decía Jacqueline en el cerebro, que dice cuando estamos llenos, no estoy comiendo por eso, estoy comiendo por otro máster. Este control máster que se llama el hipocampo. El hipocampo El hedónico. tiene que ver mucho con nuestras emociones y lo que yo recuerdo. Usted se quiere comer la comida de su tía. ¿Por qué? No es por la comida, es por lo que le hace sentir ese momento que la lleva a la infancia y cómo usted se sentía cuando comía esa comida. Atájate ahí, mi niña. A ti, mamá, a ti, papá. Deja de estar llevando el niño cuando saca buena nota o se porta bien a comer helado, a comer X cosa en aquel king, aquel o en aquella cosa. Cuando tus niños logran un objetivo, tienes que recompensarlo, pero no tienes que condicionarlo a la recompensa oral. Porque cuando Bartolito esté triste y deprimido y quiera sentirse mejor, porque se sentía muy contento, muy serio, muy superhéroe cuando sacaba la nota y tú lo llevabas a comer helado, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ir al recuerdo, aquello que se generó en su hipocampo, que dice que por la boca murió el pez. Yo tengo un ejemplo vívido
Mi papá me compraba a mí una cajita de dulces para poder amanecer estudiando. Ya van 2, señores. Entonces- Ella come chocolate por cortisol y ahora... Por papá, yo lo como por papá. Me compra de la panadería Pepín, que era la mejor que había, los dulcecitos de la panadería Pepín. Que yo busco cuando estudio, toco un artículo, por eso ahora toco el iPad. Sí, dulcitos. Porque está ese Estímulo máster condicionado. campo que dice, Ujú. yo asocio una vivencia con una emoción y un placer. Entonces yo como porque en esta emoción que tengo me ayuda a sentirme mejor, pero no cambia la emoción. Entonces al final no va a cambiar, sí cambia el peso, porque voy a subir de peso, pero no va a resolver lo que estoy sintiendo dentro. Entonces, como me preguntaste, Dolly, hay 2 tipos de hambre. Hambre fisiológica y hambre emocional. El hambre emocional es que yo lo que quiero es ese pastelito, ese picapollo, esa hamburguesa, esa pizza que la vi subiendo en el Instagram, scrolleando. Eso que yo vi, yo dije, ay sí, y entro a pedidos ya y lo pido. Usted no tiene hambre, no pida eso. ¡Una yuca más! ¡Estoy estresada! Entonces aparece de repente, usted no pensaba en hambre, apareció de repente, necesito eso y lo necesito ahora. Mientras que el hambre fisiológica, ay, como que tengo un chingo de hambre, pero aguanto, trabajo un poco más, bebo agua y sigo, ay, como que ahora, ay, ya sí tengo hambre y me como lo que sea. Tú sabes, a propósito de eso, que utilizo yo, que le digo a mis pacientes y sobre todo para mí, tienes hambre, ¿eres capaz de comerte una batata congelada? ¿Eres capaz? Ustedes no han sentido el hambre que dice, yo me como hasta un niño. Ese es un hambre Ese hambre fisiológica. Yo estoy nervioso, yo me como lo que sea. Usted no ha comido hasta plátano frío en la nevera. Cuando llega después de una Arroz comida, frío, plátano frío, un pedazo de carne, una molleja que era de ayer, sabrá Dios cuántas cosas. Y después tú dices, pero en mis sanos juicios yo no soy capaz de comerme eso. Esa hambre pudiera ser un hambre fisiológica. Así es. Pero cuando usted está buscando, como decía mi mamá, De antojos. apetito, Antojos. antojo, es un hambre emocional. Así es. Así es. Y entonces lo que debemos hacer un llamado a que cuando tengas esos deseos de comer cosas sin tener hambre, sin necesidad, que te escuches. Trates de saber qué es lo que sientes en ese momento, porque el hambre emocional no se va a controlar comiendo. No. Y Es eso un vacío muy, existencial. muy importante. Hay otras cosas que podemos hacer también, doctora María. Hay evidencia clínica que va en contra de los cánones de vida actuales. Duerma por lo menos 6 horas. Niegue las dietas restrictivas. Las dietas que son muy restrictivas predisponen a ganancia de peso posterior. Entonces nosotros lo que tenemos que buscar es también cómo vamos a copar con ese estrés que no es saludable, no es el estrés que nos impulsa a alcanzar metas, sino ese disestrés que nos está llevando a enfermarnos desde el punto de vista no solo físico, sino emocional y psicológico. Suelta ese entorno tóxico que te sube el cortisol. Yo lo estoy intentando. Entonces, visto todos estos factores biológicos, psicológicos, ambientales, vamos de la tinta, de la ciencia a la vida, niñas. Mira, yo tengo una amiga. Ustedes saben que cuando uno es médico endocrinólogo, pues vienen, no a una consulta como tal, pero te hacen la historia. Ella viene y me dice, mira amiga, yo pasé ya los 40 años, tiene 42 años, siento que mi cuerpo ha empezado a cambiar. Yo comienzo a hablar con ella, porque es cierto, el cuerpo de la mujer va cambiando de manera a veces más visible que la del hombre en estos años, después de los 40, después de los 35, eso depende. Ella tiene un trabajo estresante. Ella trabaja para cobrar los préstamos y tiene que estar pendiente Cuota. de la cuota mensual. Entonces ustedes saben que si el cierre, que si esto, eso es, y ella trabaja de esa hora.
evidentemente. Ella este trabaja trabajo- por meta, no por hora. Exacto, Entonces, entonces con estrés. totalmente. Se acuesta tarde, duerme 5 horas, pero trabaja durante el día frente a una computadora haciendo llamadas y eso tiene... Sentada. Exactamente, no hace ningún tipo de ejercicio. Yo le digo, mira, vamos a hacerte tus análisis y vamos a ver qué tal. Yo le mando a hacer los análisis, se le doy. Pues de allá para acá, ella se quedó sorprendida. Ella, del contexto, no se ve una persona que estaría en obesidad, pero estaba en obesidad, señores, porque es alta, entonces no se le nota, como a nosotras, las pequeñas, pero sí tiene su pancita, que realmente se ha normalizado. Está en obesidad y tenía la insulina alta, Resistencia a la insulina. pero la glucosa estaba normal, mi amor. Esa es la pena. Al Y entonces, inicio. como se le había visto normal en mucho tiempo, aunque tenía esta obesidad central, Y la insulina alta. no le habían medido la insulina. Bien, la glucosilada estaba ahí rayando 5.8, pero la glucosa basal no se había alterado porque, recordando, doctora Díaz, ¿qué es lo que pasa con la glucosa basal? La última en alterarse. Por eso el valor de no solo hacer el azúcar en ayunas, sino 2 horas después de haber ingerido alimentos, porque la batalla de verdad que primero se pierde cuando se te está descontrolando el metabolismo del azúcar es la lucha del páncreas con lo que comes. Si él logró ganar y mantener tu glicemia a las 2 horas dentro de la normalidad, la cosa va mucho mejor. Pero a veces nosotros creyendo en que en ayunas es Está todo bien. lo que debe ser, se nos olvida que el páncreas está perdiendo la batalla a la hora de la verdad, que es La comida. luego de ingerir alimentos. Así es. ¿Y ella qué le pasa? Durante el día se la pasa picando. En la noche llega, se pone a pensar en todo lo que le queda pendiente, empieza a comer dulces y está súper cansada. O sea, está agotada. Me dice, mira, yo creo que son la tiroides. La tiroides estaba normal, mi amor. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando ahí? No es que ella no tiene fuerza de voluntad, es que esta grasa que ella tiene a nivel abdominal me está causando un impacto hormonal. Las hormonas que nos comentaban, ¿cuáles? La leptina, hay una resistencia a la leptina y hay también, aparte de eso, La grelina está descontrolada, la hormona del hambre, Pero tiene, el cortisol está, que ya se fue, La sincretina. las famosas LP1. que ahorita, cuando estábamos hablando de las hormonas, pues el GLP-1 es una hormona que ha tenido un boom. De ahí es que vienen todos estos medicamentos para pérdida de peso, pero es una hormona que tú tienes en el cuerpo. Y se te Hablemos. alteró, mi amor, cuando subiste de peso. No es una inyección, no es una pastilla ahora, a la luz del conocimiento más actual. Es una cosa que usted produce. Los GLP-1 se producen en el intestino. Y esa hormona se identificó, señores, en Inglaterra a la par de cuando se identificó la insulina. Lo que pasa es que la insulina tenía un power tan grande de controlar el azúcar que como los LP1 la controlan, pero no tanto, los ingleses se pusieron tímidos y no se pusieron a terminar de investigar sobre lo que hacían la obesidad y los otros factores de riesgo. Y ahora hace unos años es que nos han rescatado desde allá. Esa hormona que se llama GLP-1 se produce en el intestino, que no es una Que inyección, la una producimos pastilla, la todos. producimos. Y que la tenemos alterada en el contexto de diabetes, sobrepeso, obesidad. Así es. Entonces, aparte de esto, como he mencionado, ella tiene una alteración en la recompensa, en de cómo ella se relaciona con la comida. La comida. Y esa es una historia que no solamente le pasa a ella, Mucha le pasa gente. a muchas Muchas personas. personas. Pero hemos normalizado que la falta de voluntad es lo que hace que las personas coman cosas que no deben de comer, porque es muy fácil hacer dieta, que es un estilo de vida todavía, ejercicio, no es fácil, porque hay muchos factores involucrados. Y es por esto que no lo podemos pasar de alto. Es por eso que quizás el discurso pon de tu parte es el más fácil para el profesional. Pero yo pregunto, ¿usted ha ido alguna vez a una ferretería o supermercado donde vendan esa parte?
Pon de tu parte. Y usted buscando en Amazon, en Temu, en Shein, ¿dónde que está la parte? Así es. Es que no es solo alteración conductual, es neurobiológico. Es un entramado complejo. Y lo importante, rescatando lo de tu amiga Jasmine, es considerar que debemos entender todos que es muy importante hacer cosas esenciales. Dormir 7 a 8 horas, alimentarnos de manera inteligente, o sea, nutrición equilibrada y de valor. Evitar alimentos ultraprocesados, que eso nos afecta a nuestra microbiota y nuestro peso y todo. Tratar de entender cuando tenemos hambre, si es un hambre fisiológica, como bien explicaron mis amigas aquí, o es un hambre emocional. Escuchar el organismo, el código de ya me llené, ya estoy harto. Exactamente. Y movernos. No es verdad, todo el mundo tiene esa excusa, no tengo tiempo de hacer ejercicio. Todos podemos sacar 15 minutos por lo menos antes de bañarnos y hacer algo de bicicleta o caminata estacionaria, que hablaremos en un Podcast de eso. de ejercicio específicamente. Yo pienso que la prescripción incluye: duerma más de 6 horas, ejercítese 35 minutos diarios o 150 minutos semanales, pero que usted no puede dejar más de 2 días de hacer el ejercicio, porque si usted pasa más de 2 días sin hacer el ejercicio, Se pierde se le todo. olvidó todo lo que usted acumuló previamente. Utilice alimentos saludables tomando en cuenta lo que hay en el mercado, lo que venden por su casa, lo que es parte de la cultura culinaria. Lo que hay de temporada. Exacto, lo que tenga especial en el súper, señores. Los saludos no tienen que ser caros. Establezca la proporcionalidad. La magia es la cantidad. Y entienda que su bienestar y su salud es por lo que usted sale cada día a trabajar, es por lo que usted se pone a estudiar, tener un futuro, tener No una es vida de vivir calidad. para trabajar, es trabajar Para vivir. y aprender a manejar el estrés. Así es. Y a mí me encantó el episodio de hoy, no sé a ustedes. Yo estoy muy triste porque María come por el cortisol, come chocolate. Aprendí hoy que María come chocolate por el cortisol y porque su papá le compraba dulcito para estudiar de noche y por eso ella usa iPad. Señores, yo espero que ustedes, Eso fue lo que aprendimos. yo espero que ustedes hayan quedado con algo más que eso. Que eso con lo que ella quedó. Hoy aprendimos que el control de peso influye en muchos factores, que el cerebro va a regular el apetito, que las hormonas pueden alterarlo, pero que las emociones también pueden controlarlo. Así que el control de peso no puede ser simplista, tiene que ser desde el punto biológico y psicológico. Y económico. ¿Y de qué hablaremos en nuestro próximo podcast? Bueno, un tema que le gusta a mucha gente. Ansiedad. ¿O será de Apetito. estos fármacos, ¿Cuál quieren, Sí. Ansiedad. Apetito, ¿verdad? Pero existe una vía, una ayudita para controlar el apetito. Ayúdame, A través, doctora, necesito, pero yo creo que tú lo digas, doctora, necesito perder estas libritas porque estoy comprometida en reducir el número de medicamentos. Doctora, vamos a perder esta librita. Yo no quiero roncar. La guerra, esas nuevas herramientas terapéuticas que son benéficas si se usan de manera apropiada, con la guía adecuada, para el alcance de tus objetivos de una manera más amigable. Pero sin olvidar que hay una parte que indiscutiblemente la vas a aportar tú. Así es. Bueno, a mí también me ha encantado el podcast de hoy. Si esta información
encuentras que ha sido de valor, compártela con alguien que te importe, que tú ames. Porque estamos para descifrar contigo los códigos metabólicos en tu podcast Endos. Hasta la próxima.